¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Buenos días, ingeniero. buenos días, ingeniero. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la clase. Bien, vamos a comenzar. Y vamos a recordar un poquito de lo que hemos ido viendo, ¿ya? A ver, voy a dejarles entrar a algunos que están tocando la puerta. Bien, entonces, miren, lo que estábamos viendo ya era el mecanizado de un solo punto, ¿sí? ¿A qué se refiere cuando hablo del mecanizado de un solo punto? ¿Qué era el mecanizado de un solo punto? ¿Qué era? Torneado, ingeniero. Ya, pero más que torneado, ustedes llévense el mensaje que es un solo punto de corte, ¿no? La parte que estoy utilizando aquí es una sola para cortar, o sea, el arranque de viruta se está realizando en un solo punto, ¿no? En un solo punto. Y está muy bien claro lo que han dicho ustedes, o sea, que una de las herramientas es el torno. ¿Por qué no conviene que nos aprendamos esto como solamente el torno? Porque si solamente digo que es el torno, no voy a poder utilizar tal vez en una fresa, ¿sí? En una fresa un solo punto de corte, y eso sería falso. Las fresas también pueden utilizar un solo punto de corte, ¿ya? Pero de manera general, el torno es conocido como el mecanizado de un solo punto, ¿no? Pero si ustedes recuerdan la clasificación, hemos ido viendo en esta corta clasificación o muy general, hemos visto que puedo tener el torneado multitarea o el torneado pesado, ¿no es cierto? Donde dos o tres herramientas al mismo tiempo podían empezar a trabajar, ¿cierto? Entonces, básicamente, también podríamos llevar el torno a trabajar en más puntos, pero esto de qué va a depender, básicamente de la potencia, ¿no? De la potencia. De eso va a depender de la potencia disponible en la máquina, ¿ya? Entonces, esos cuidados tengamos al momento de ver estos detalles. Bien. Para hacer un poco mejor, sí, yo voy a hacer una pequeña representación aquí de lo que, bueno, aunque en la anterior ya hemos visto una representación así, voy a tratar de dibujar todo lo que es la parte de un eje, ¿ya? De un eje. Entonces yo estoy dibujando ahí la parte de un eje, ¿sí? Y claro, aquí esta va a ser ya recta, ¿no? ¿Sí? Y quiero que ustedes entiendan bien este concepto. Bueno, y aquí ya sabemos que esto está sujetado con las garras del torno, ¿no? Ya. Miren, yo quiero que ustedes se den cuenta sobre todo de esta parte. A ver ahí, vamos a poner nuestro ejecito bien centrado. Listo. Bueno, bien, para mí esto está simbolizando que es mi eje de rotación, ¿ya? Voy a decir que eso es mi eje, ¿listo? Ustedes interpretenlo así. Bien, no se olviden que ya hemos hablado de los parámetros de mecanizado. Y dentro de los parámetros de mecanizado, uno de ellos, ¿cuál era? Habíamos hablado, ¿cuál es el primero? ¿Cuál era? Velocidad del corte. Muy bien, la velocidad de corte, ¿sí? Esta velocidad de corte. Entonces, ahí nosotros podemos ver, ¿sí? Que este es la velocidad de corte. Pero esta velocidad de corte estaba en función de las RPMs, ¿cierto? De las RPMs. Ah, en función de las RPMs, ¿ya?
está en función de las RPMs. ¿Qué unidades tiene esto? Metros por Minuto. Minuto. exacto. Listo. Bien, esto, ¿no? No se olviden de eso. Bien, el otro era el avance. Bueno, la velocidad de avance, ¿sí? Para hablarlo así completamente. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente nosotros tenemos en esta parte, voy a utilizar otro color. Miren, voy a orientarlo, o por lo menos voy a tratar de orientarlo por aquí, ¿sí? Nuestra plaquita, ya nuestra plaquita, ahí va a estar nuestra plaquita. Ya, no lo estoy haciendo de color dorado porque no vamos a poder ver, ¿listo? Pero ahí está más o menos nuestra plaquita, ¿sí? Bien, entonces, ¿de qué trataba básicamente esto? Esta es la herramienta, ya que va a estar claro, bien sujetada a lo que para nosotros es la torreta portaherramienta, ¿ya? La torreta portaherramienta. Bien. Y de esa forma nosotros podemos ver que el vástago de la herramienta también es bastante duro, ¿no? Bastante duro, ¿ya? O sea, bastante macizo, robusto, ya para hacerlo resistente. Bien, yo lo voy a dejar hasta ahí. Listo, ahí está mi herramienta, ¿ya? Bueno, pero lo que sí aquí tenemos que tomar en cuenta es esto. Cuando estoy hablando de la parte de la plaquita, significa que esta plaquita, miren, el punto de contacto estaba aquí afuera, en esta cara, ¿no? En esta cara. Estamos trabajando en esta cara, estamos empezando a mecanizar en esa cara. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que esta herramienta va a tener un movimiento. Bueno, vamos a ponerlo. En este sentido, ¿sí? En este sentido se está realizando lo que es la velocidad de avance. Correcto, muy bien. Entonces aquí va a estar la velocidad de avance, ¿ya? La velocidad de avance, y esta va a estar en unidades de milímetro Por minuto. Muy bien. Listo. Entonces, ¿eso qué me da lugar a pensar? Que la plaquita, ¿sí? La plaquita se ha movido, y voy a marcarlo aquí, se ha movido hasta esta parte, ¿no? Se ha movido hasta esta parte. Miren, ahí lo vamos a marcar así, la plaquita. Esta es la plaquita que se hubiera movido, ¿sí? Que se hubiera movido hasta ahí. Listo. Bien. Fíjense, ese movimiento, ya, ese movimiento es la velocidad de avance. Bueno, ahora, si ustedes han prestado atención bien, y creo que también varios ya se dan cuenta de esta parte, miren. El diámetro exterior que yo tengo, ¿sí? Al diámetro interior o al diámetro final que quiero conseguir, ¿sí? Aquí hay una distancia. ¿A qué es igual esa distancia? Profundidad de corte. Profundidad La de profundidad de corte o la profundidad de pasada también, ¿cierto? Entonces, para nosotros, miren, esto y viene representado por la letra D, ¿sí? Y esto va a estar en milímetros. correcto, listo. Miren, todo esto, ¿sí? Todo esto es lo que nosotros hubiéramos sacado. Quiero que ustedes se den cuenta que el volumen que estamos sacando aquí, básicamente va a ser este. Ahí yo lo voy a pintar, ¿sí? Va a ser esa sección, ¿cierto? Va a ser esa sección. Y miren que va a ser absolutamente por todo eso. Le hubiera sacado todo eso, ¿cierto? Bien, eso es para nosotros lo que consideramos el volumen de material eliminado. Pero ojo, como esta es una unidad de tiempo, o sea, como la herramienta se mueve, es decir, no está estática, sino que tiene una velocidad,
Entonces, a eso nosotros le llamamos el volumen de material eliminado por unidad de tiempo, ¿ya? Y la anterior clase ya habíamos dicho eso, ¿no? Habíamos dicho que el volumen de material eliminado, ya, bueno, podemos escribirlos. Nuestro volumen de material eliminado. Este volumen de material eliminado solamente representaría, ¿qué cosa? El volumen, ¿cierto? Y sacar el volumen podría ser fácil o relativamente sencillo también, ¿no? Pero cuando ya hablamos por unidad de tiempo, entonces me ayuda a muchas más cosas. ¿Listo? Y esto era el BME. Bien. En alguna bibliografía van a encontrar también esto como el BRMR, Rate Material Removed, ¿ya? Tasa de remoción de material, ¿sí? Cuando hablamos de una tasa, nos estamos refiriendo a que es en una unidad de tiempo, ¿no? Entonces, el volumen de material eliminado por unidad de tiempo, o en la bibliografía también que estamos utilizando como el Rate Material Removed o tasa de remoción de material, ¿listo? Entonces, ustedes pueden encontrar eso. Pero no hay que olvidarse, es volumen. Entonces, como volumen, ¿qué tendré que tener en cuenta? Y hemos hecho varias aclaraciones también en la anterior, ¿no? Les voy a dejar entrar algunas cosas. Ya. Entonces, como es volumen, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que básicamente este volumen de material eliminado va a ser igual a ¿qué? Pi por el diámetro medio. Exacto, este pi por el diámetro medio, ¿ya? Por el diámetro medio, que básicamente será el perímetro de todo esto, ¿cierto? ¿Sí? Multiplicado por... La profundidad de corte. Correcto, la profundidad de corte, y esto multiplicado por... La velocidad de avance. Correcto, ¿sí? Listo. Entonces miren que ahí estoy incluyendo la velocidad con la que la herramienta se está moviendo. ¿Listo? Bien, miren que esta así de simple, si esta simple ecuación, ya me dice que está en milímetro cúbico minuto. ¿Ya? Milímetro cúbico minuto. Listo. Esto para nosotros es la expresión del volumen de material eliminado por unidad de tiempo, y es bueno que ustedes la tengan clarita. ¿Ya? Esa es una muy especial unidad. Bien. Yo les recomiendo algo. Miren, cuando ustedes estén realizando algún tipo de análisis de mecanizado, ya, porque lo van a hacer, en su trabajo lo van a hacer, ingeniero, necesitamos analizar esto, ya, analizar esto. Lo primero que ustedes siempre tienen que hacer, ya, lo primero, el primer paso, y hasta eso me voy hasta en sus exámenes, si ustedes gustan, ya, es siempre señalar los parámetros de mecanizado. Entonces aquí tendré 1, ya, aquí tendré 2, ¿sí? 2 y este será el 3. Pero de manera clara, siempre coloquen estos 3 parámetros de mecanizado, porque estos son los que gobiernan este equipo, ¿no? Si alguien quiere incluir o introducirse en la parte de diseño de elementos de máquinas o de equipos que permitan hacer esta remoción de material, ya, si alguien quiere diseñarlos, que no es difícil, pero pagan muy bien, ¿sí? Entonces, miren, este es un paso. ¿Cuál es el paso? Tener claro los 3 parámetros de mecanizado. Si sé los 3 parámetros de mecanizado, miren, todo se va a arreglar, ¿sí? Todo va a ser muy fácil de realizar, ¿ya? Bien, entonces, bueno, ahí está esta primera expresión del parámetro de mecanizado. Podríamos ir un poco más a escribir una primera ecuación de la potencia, ¿ya? Miren, podría ser tal vez necesario que nosotros vayamos a escribir una primera expresión de la potencia, pero
lo que preferiría es escribir aquí, por lo menos, la energía específica del material. La energía específica del material va a estar dado por W, ¿ya? Por W. Y sus unidades van a ser en gigajoule metro cúbico. Ya, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Miren, cuando nosotros hablamos de la energía específica del material, podemos escribir. ¿Ya? Estamos diciendo que básicamente esta energía específica es la que nosotros necesitamos para vencer o para mecanizar, ¿ya? En sí, vencer la resistencia que ofrece la pieza, ¿ya? O para mecanizar, es decir, cambiar todo lo que es la geometría de la pieza, ¿ya? ¿Cómo se mide esta energía específica del material? Miren, está en función de las fuerzas de corte que actúan, ¿listo? Entonces, ¿qué se ha hecho? En esta parte de lo que nosotros consideramos la parte o el punto de corte, ¿ya? Se han aplicado una serie de sensores piezoeléctricos por esta parte, ¿no? Ahí, nosotros tenemos unos sensores, ¿ya? Y ahí le hemos puesto un sensor. Listo. Entonces, al momento de empezar a realizar el arranque de viruta, hemos visto qué valor de fuerza, ¿sí?, este material ha impreso o ha requerido para el mecanizado, ¿ya? Eso ha pasado. Entonces, con esta información y con el movimiento, se ha sacado datos de energía que se necesita para el mecanizado de eso. Bien, en otras palabras, ¿sí?, cada material va a tener una fuerza distinta o ha presentado una fuerza distinta. Entonces, ¿sí?, este está en función del material, ¿ya? Del material. Por ejemplo, para el acero, ¿sí?, para el acero está en 4.2, para el acero inoxidable 4.5, para el aluminio en 2, ¿no? Y bueno, esto les va a simplificar bastante la parte del análisis de mecanizado, porque les va a permitir determinar una potencia. ¿Cómo? Si ustedes hacen el producto del volumen de material eliminado, ¿sí?, y por la energía específica del material, tan solamente relacionando unidades, miren, esta unidad que yo presento aquí, si ustedes se fijan, tan solamente esta es de volumen, ¿cierto? Esta que presenta la energía específica del material también es de volumen, se podrían anular. Aquí tengo unidad de trabajo, pero aquí tengo unidad de tiempo, ¿no? ¿Y qué es trabajo sobre tiempo? Entonces, básicamente, esta multiplicación o este producto me va a dar la potencia que necesito para realizar el mecanizado, ¿ya? Una primera aproximación, ¿listo? Que ahorita no lo vamos a tocar porque va a ser mejor cuando estemos haciendo un ejercicio, ¿ya? Bien, ¿qué preguntitas tenemos hasta aquí? A ver. ¿Nada? ¿Todo está claro? Listo. Entonces, ahora les voy a mostrar nuestro... sigamos con esto. Vamos ahora a ver el de varios puntos. Ya, el de varios puntos. A ver, voy a ver esto. Bueno, esto ya hemos llevado, ¿no? Permite modificar formas, dimensiones, el grado de acabado superficial y demás. Bueno, esto era el de los parámetros de mecanizado que hemos visto, ¿no? Y el cuarto, no se olviden que es fluido de corte, ¿no? Espérenme un ratito, entonces no está aquí. Aquí está. Listo. Vamos ahora a ver al mecanizado de varios puntos. ¿Ya? Vamos a ver el mecanizado por varios puntos.
En el mecanizado por varios puntos, ahora estaríamos hablando de que de la fresadora. Ya, yo me voy a ir a ver directamente el caso de la fresadora y el taladro lo voy a dejar al final. ¿Por qué? Porque el taladro lo puedo hacer en el torno, como también lo puedo hacer en una fresadora. ¿Ya? Bien. Miren, ahí nosotros tenemos dos tipos de estas máquinas herramientas, ¿ya? Que son las fresadoras, ¿ya? Bueno, ahí ustedes pueden ver un poco de la máquina, pero básicamente tienen que analizar, ¿sí? Cuáles son las partes que se están moviendo, ¿ya? Una es considerada una fresa universal. Perdón, ¿ya? Una de estas es considerada una fresa universal y la otra es una fresa radial, ¿ya? Radial, pueden decir que tan solamente tienen un eje de giro como el torno en la parte de arriba y todo el tiempo tiene que estar dando vueltas una herramienta aquí, ¿no? Y de esa forma se puede empezar a hacer el tallado de, por ejemplo, el tallado de engranajes, ¿no? Y demás. Pero si nosotros vemos esta otra, ya, la que ustedes están viendo a su derecha, esa la consideramos una fresa universal, porque como universal tiene que el lucillo está en la forma vertical, ¿no? En la forma vertical y puede realizar, ¿sí? El trabajo general, o sea, puede ser el contorno, puede ser modificación de aristas, puede ser geometrías y demás, ¿no? En cambio, esta tiene que acomodarse a piezas específicas, ¿ya? Y tiene que ser solamente tallado. Y las herramientas tendrán que ser de esa forma también, ¿no? Bien, pero ¿qué podemos ver aquí? De trabajo, que está delimitado, básicamente por lo que sería el equivalente a la bancada del torno, ¿sí? Es todo lo que se puede mover. Aquí ustedes también tienen esta parte con la que se puede mover. Un peso máximo que deberemos considerar, el desplazamiento que debe tener cada una de estas, ¿ya? Es decir, si ustedes se fijan, cada parte de este espacio del área de trabajo se manipula a través de todas estas manijas que ustedes, o manivelas que ustedes están viendo ahí, ¿ya? Bien, entonces, ese desplazamiento, ¿qué otra cosa? Está medido, no se olviden. El control es lo que nos gobierna, ¿sí? Yo tengo que tener control sobre este proceso. ¿Cómo tengo control? Midiendo. Entonces, el elemento que no debo olvidarme es la medición, ¿no? Ese desplazamiento puede ser longitudinal o transversal, ¿no? O sea, miren, con este puedo tener un movimiento hacia allá, ¿sí? O, bueno, también de vuelta hacia allá, ¿cierto? Bien, con este otro lo que yo puedo hacer es modificar esto hacia allá, ¿sí? O modificar esto hacia allá. ¿Listo? Entonces, fíjense que son características que puedo tener. Aquí no está tan notorio, pero vamos a darnos cuenta que también tengo la posibilidad de mover hacia abajo o hacia allá. ¿Listo? También tengo esa posibilidad. Bien. Entonces, ahora, los parámetros referidos al mecanizado, bueno, siguen siendo velocidad de corte, velocidad de avance y profundidad de pasado, ¿no? La tarea principal que tiene ahora esta otra fresa, este otro modelo, ¿sí? La fresa universal, es considerado universal, ¿ya? Esta es que tiene una mejor capacidad de realizar el mecanizado. Si ustedes se dan cuenta, gran parte de los trabajos que vamos a hacer, ¿sí? Van a ser contornos. Vayamos al primer ejemplo de la primera clase, bueno, del primer tema, mejor dicho, ¿no? Cuando les he mostrado ese águila que se estaba mecanizando por CNC, ¿se acuerdan? Entonces ahí ustedes pueden darse cuenta de que ahí lo que en realidad hemos hecho son contornos, ¿sí? Son contornos. Si yo quisiera hacer una pieza, la puedo cortar por capas, eso es lo que habíamos dicho, y me voy a dar cuenta que cada capa tiene un contorno. Entonces, miren que con esta, ¿sí? Al realizar contornos no quiere decir que su tarea es simple,
más bien abarca mecanizados bastante complejos. Y esa es una de las características que tiene esta máquina, ¿no? Para eso también se utiliza. Aquí vamos a ver un poco de las partes características. A ver, veamos. Ahí está, miren. Cada parte de la movilidad, ahí tenemos la movilidad del carro, ¿sí? Y todo lo que sería nuestra bancada, ¿no? Miren, sí, del otro lado también lo mismo. Ahí ustedes pueden ver, ¿sí? Cada accionamiento, ¿sí? Que se tiene, bueno, en este caso de forma mecánica, ¿no? Este es bastante mecánica, pero también ya hay de forma con una tecnología más avanzada que solamente pueden tener botones, ¿no? Claro, algún movimiento siempre va a marcar y siempre es mejor que lo tengamos de forma manual, ya, para el control, ¿no? Si ustedes se van a dar cuenta, para mover 1 milímetro o para mover cierto número o cierta cantidad, le tengo que dar bastantes vueltas, ya, le tengo que dar bastantes vueltas. Bien, vamos a ver en la parte de arriba, fíjense. Ahí lo que ustedes tienen, lo que están apreciando ahí, todo este disco perforado, ¿sí? Es como una plantilla, ¿ya? En esta yo puedo delimitar cuántas vueltas le tengo que dar a este manipulador, ¿ya? Cuántas vueltas le tengo que dar y hasta hacer coincidir en el mismo número, ¿sí? Generalmente eso, ¿cómo se saca? Es decir, cuando uno está haciendo el tallado de un engranaje, ¿ya? Está en función del número de dientes, está en función del módulo. Y con los números primos se puede generar una secuencia, ¿ya? Una secuencia de poder llegar de nuevo hasta el mismo punto. Es decir, para hacer el tallado de un diente, yo tengo que darle a esto un número de vueltas determinado, en función del número de dientes, ¿ya? Y recién voy a poder mecanizar o voy a poder tallar una partecita del diente. Para tallar el diente de al lado, le tengo que volver a dar otra vez una serie de vueltas y llegar al mismo punto, ¿sí? Si me paso, tengan cuidado, ¿sí? Tengan cuidado al pasarse. Debe coincidir otra vez en el mismo punto. Entonces, esta es la forma más antigua de la fresa que había, bueno, y que existe, que están en muchos talleres, tienen esta forma, ¿no? Esto sería para nosotros como un lector. Si ustedes quieren hacer una analogía, a ver, en la antigüedad, nuestras primeras computadoras, ¿cómo eran? Eran con tarjetas perforadas, ¿no? Era una cartulina, un cartón, ¿sí? Donde tenía perforaciones. Yo metía el cartón y un sensor reconocía, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, configuraba y empezaba a trabajar. Lo mismo es esto. Esto es una plantilla que está configurada para un número de vueltas, ¿no? Entonces, esta sería la parte de la entrada también, ¿ya? Bien, sigamos. Ahí está, ¿no? Cómo se ajusta y con esto ya podemos empezar a ver, y eso tiene una relación directa al movimiento, ¿no? Bueno, ahí pueden ver cómo está ajustando también las mordazas. Bien, ahí tienen ustedes un contrapunto que les puede permitir la inclinación o sujeción de estas piezas, ¿no? Es interesante. Ahí tienen esta prensa tipo morsa, ¿ya? Con la cual ustedes pueden sujetar la pieza que van a mecanizar y también se puede mover a lo largo de todo esto según lo requieran ustedes, ¿no? Vamos a la parte inferior, igual, todo en la función de esta bancada, vamos a decir así, ¿no? Bien, entonces miren, que al interior también, sí, ustedes van a tener movimientos controlados, pero a través de distintos mecanismos, ¿no?
Ahí ustedes pueden ver cómo se está moviendo la bancada y demás. Ahí pueden ver que tenemos la posibilidad de rotar esto, ¿sí? Y miren esta otra posibilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí ustedes pueden darse cuenta que ya hay una libertad de movimiento, ¿sí? Hay una libertad de movimiento. Las herramientas, ahí están, ¿sí? Estas herramientas pueden ser básicamente montadas sobre nuestro cabezal. Ahí está, ¿sí? Si es necesario, podrás estar en vertical, podrá estar en horizontal. Por eso es que se denomina universal, porque con esta puedo realizar muchos trabajos, ¿no? Demasiados. ¿Listo? Ahí tienen una fresa todavía más grande, ya, que puede ser la encargada de hacer igual, ¿no? Es otro tipo de fresas horizontales o radiales también denominadas, ¿sí? Que van a poder realizar todo el mecanizado, ¿ya? Entonces, fíjense que en esta fresa nos da muchas posibilidades de hacer el mecanizado, ¿no? Por ejemplo, cuando está así, esto es para una tarea de planeado también, ¿no? Yo puedo hacer una tarea de planeado y listo. Con esto garantizo una superficie, ya una superficie. Bueno, ahí están las palancas de accionamiento y cada parte de esta máquina, ya. Listo, pero algo muy importante aquí también hay que destacar, ¿ya? Es que ustedes no es necesario que sepan a detalle cada parte de la máquina, ¿ya? No es necesario. De hecho, en el IAI nosotros íbamos y pasábamos esto, ¿no? Pero ahora por la pandemia no. Bueno, no lo estamos haciendo. Pero sí es necesario que ustedes entiendan todo lo necesario aquí, ¿ya? ¿Cómo funciona? ¿Sí? Sobre todo, si voy a mecanizar, está bien, estoy entendiendo, estoy mecanizando con esta fresa, tiene un número de dientes, ¿ya? Pero ¿qué necesito para hacer este mecanizado? Necesito a alguien que me dé esta potencia, alguien que me dé esta energía, ¿no? Entonces, eso es que necesito un motor de accionamiento. Ese motor de accionamiento es el que ustedes tienen que saber. Ahora, el viendo que tiene un solo punto de corte. Aquí ya podemos ver muchos más puntos de corte, ¿no? Ustedes han visto ahí la fresa, ¿ya? Entonces, ¿cómo tendrá que ser esta? A ver, vamos a ver, empezar a ver. Yo voy a utilizar una forma muy sencillita de verla, ¿ya? Para que ustedes tengan esa idea, ¿sí? Y vamos a colocarla aquí. Miren. Vamos a trabajar bajo el concepto de que nosotros tenemos una pieza regular, ya una pieza regular, nosotros tenemos una pieza regular o bajo una geometría definida, ya, ahí va a estar nuestra piecita, bueno, y esta piecita nos va a mostrar alguna característica en la cual nosotros nos podemos mover, ¿no? No voy a hacerla completa, sino lo vamos a dejar hasta. Listo. Ahora, el siguiente paso es que, bueno, pues yo tengo aquí una herramienta. Miren, vamos a dibujarlo. Ahí va a estar mi herramienta. Ya, esta va a ser mi fresa. Ahí va a estar. Bueno, yo voy a tratar de representarlo un poquito mejor. Le vamos a poner alguna característica importante aquí. Por ejemplo, le vamos a poner estos lados. ¿Sí? Ahí. Ahí, ¿sí? Y miren, aquí lo que voy a hacer es dotarle de plaquitas. Ahí esa parte, ¿ya? Ustedes analícenlo.
Miren, si más o menos el diámetro de esta fresa está por ahí, ¿sí? Voy a colocarle ahí otra plaquita. Voy a colocarle aquí también otra plaquita. De la misma forma, aquí, ¿no? Otra plaquita. Y así la voy a ir llenando de plaquitas. ¿Se entiende el concepto, no? O sea, como tengo varias plaquitas, entonces, ¿cuántos puntos de corte tengo? 8 en G. Listo, ¿cierto? Miren, si ustedes pueden hacer un conteo, vamos a ponerle aquí 1, ¿ya? Está el 1, ahí está el 2, ¿sí? 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Listo. Miren, estas son las plaquitas, ¿ya? Cuando están ya puestas dentro de la fresa, también se les puede denominar dientes, ¿listo? También, puede ser. Pero es mejor que nosotros tengamos el concepto claro de plaquitas. Listo. Esto, como ustedes han visto, va a ir montado sobre sobre un husillo, ¿no? Entonces ahí tendrá un espacio, ¿sí? Pero lo que hay que destacar aquí es que vamos a tener esa parte del husillo tal vez. Voy a dibujarlo así. Ahí. Ahí ya. Bueno, entonces miren, todo esto va a ir montado así sobre un husillo, en el cual voy a tener también la parte característica de una parte eje, ¿no? Una parte eje ahí. Y claro, esta parte eje lo que va a hacer es lo siguiente, simplemente agarrar esto, ¿ya? Ahí vamos a tener nuestro eje. Y este eje va a ser capaz de realizar pues nuestro movimiento, ¿no? Ahí. Ya. Bien, ustedes ya se dan cuenta de ahí, ¿eh? Sí, yo voy a tratar de representarlo así. ¿Dónde está mi eje? ¿Cierto? Listo. Bien. Ahora, un cuidado que hay que tener aquí es en reconocer los parámetros de mecanizado. Y eso es lo importante. Entonces, para que tengamos esa parte, ¿sí? Con mucho cuidado va a ser esto. Yo voy a colocar ahí mis ejes, ¿ya? Los voy a colocar ahí. Listo. Pero se entiende que es la rotación. Ahora, miren, aquí hay una forma de colocar los parámetros de mecanizado. Ustedes van a tener la rotación, ¿sí? De esto, ¿no? Ustedes van a tener la rotación de esto. Avance y va a estar en milímetro minuto. Listo.
¿Qué va a pasar cuando esta se empiece a mover? Miren, yo voy a colocarle unas referencias. Voy a decir que esto está perfectamente alineado, ¿ya? Está alineado con esta parte, miren, ahí con esa parte, con el límite de la fuerza. Entonces, correctamente, esto también está alineado o está así paralelo, ¿sí? Así. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esta herramienta vaya realizando la tarea de mecanizado? ¿No les parece que lo que va a ir haciendo va a ser este movimiento, ¿sí? Este movimiento, pero va a ir arrancando aquí el material así? ¿Ahorita ya arrancaría o no? ¿Qué dicen? Necesitamos la profundidad de pasada, nuestro tercer parámetro de mecanizado, ¿cierto? Entonces, lo que va a pasar es que la profundidad de pasada, ¿sí? La profundidad de pasada está aquí. Todo este cabezal puede realizar el movimiento hacia abajo, ¿ya? Hacia abajo. Ojo, esto solamente tiene que ser, no es en velocidad, esto es una dimensión, ¿cierto? En otras palabras, se puede traducir que en la pieza voy a tener pues una cierta cantidad, ahí voy a poner esta, y ahora le vamos a cambiar de sensor. Básicamente voy a decir que estito, ¿sí? Es lo que yo quiero mecanizar, ¿sí? Esto es lo que yo quiero mecanizar. Entonces, ahí recién puedo hablar que ahí está mi profundidad de pasado, ¿ya? Entonces, toda esta distancia, que es lo que va a entrar la fresa, ¿no? Con este movimiento, ahí puedo decir recién que esto va a ser mi profundidad de pasado, ¿ya? Y esto está en milímetros. No es velocidad, no se olviden, no es velocidad, ¿sí? Está en milímetros. ¿Qué quiere decir? Que es una distancia nada más, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver cuál sería el campo de acción de esta fresa sobre esta pieza de trabajo, ¿no? Bien, vean lo siguiente. Primero, ya he delimitado los campos de la fresa, ¿no es cierto? Entonces yo me voy a marcar aquí también, ¿sí? Sobre todo esto, para que ustedes lo analicen. Cuando pase y realice el mecanizado, ¿ya? Cuando pase y realice el mecanizado, ¿no les parece que también voy a venir por aquí, ¿sí? Y le estaría sacando todo esto, ¿no? Le estaría sacando todo esto. Yo lo voy a dejar por ahí, ¿ya? Lo voy a dejar por ahí, no importa, ¿sí? Lo voy a dejar hasta por ahí, ¿sí? ¿Ya? Hasta ahí está. Listo. Entonces, fíjense que es todo esto lo que yo voy a llegar a mecanizar. En otras palabras, quiero que ya ustedes entiendan, ¿sí? Que el área de mecanizado, ¿cuál va a ser? Va a ser esta, ¿no? Va a ser esta área. Listo. Entonces, una de las primeras características para encontrar el volumen de material eliminado, ¿cuál es? Es tener claro el área que voy a eliminar, ¿sí? ¿A qué es igual esta área? A la base por la profundidad de pasada. Ya, ¿y cuánto es esta base? El diámetro de la herramienta. Diámetro de la herramienta. Diámetro de la fresa en este caso, ¿no? Correcto, es el diámetro que presenta, es decir, la distancia máxima que va a existir entre plaquitas, ¿no ve? Me refiero a, esperen un ratito, voy a dejar entrar a sus compañeros.
Entonces, esta profundidad de pasada, ¿sí? Multiplicada por el diámetro de la fresa es pues lo que yo estoy buscando. Aquí yo lo voy a colocar así para que ustedes lo tengan clarito. Sí, vamos. Ahí, ¿ya? Bueno, entonces, aquí tendremos que tomar en cuenta, ¿sí? Que todo esto, ¿sí? Es el diámetro de la fresa. ¿Ya? Entonces, a esto le denominamos el diámetro de la fresa. ¿Listo? ¿Ya? Bien, entonces quiero que ustedes se lleven eso. Esta sección ya me está dando, miren, uno, la idea de entender que ya voy a poder calcular el volumen. ¿Por qué? En todo proceso de mecanizado, después de colocar los parámetros, la principal tarea para nosotros siempre va a ser calcular el volumen de material eliminado, ¿ya? Y ese volumen de material eliminado, ahora ustedes díganme por unidad de tiempo, ¿cómo sería? ¿A qué sería igual? ¿Mm? ¿A qué sería igual? Al área por la velocidad de corte. Casi, casi. A ver, el área está bien. A ver, vamos a poner el área. ¿A qué sería igual el área? Sencillamente al diámetro de la fresa, ¿sí? Multiplicado por la profundidad de pasada. Ahora, hasta aquí tenemos milímetros cuadrados, ¿cierto? Ya. ¿Por qué más lo tendríamos que multiplicar? Por velocidad de avance. Correcto, la velocidad de avance, ¿ya? Entonces, aquí nosotros lo multiplicamos por la velocidad de avance. Y miren que así de simple, ¿sí? Así de simple ya hemos sacado lo que es nuestro volumen de material eliminado, ¿ya? Miren, con esta expresión tan sencillita nosotros ya podemos calcular el volumen de material eliminado, ¿sí? De nuestra fresa, ¿ya? De nuestra fresa, ¿ya? Bien, a ver, aquí yo les presento algo un poco. Vamos a hacer un análisis, un pequeño análisis que no lo he hecho precisamente para que lo hagamos juntos. Quiero que me digan esta parte. ¿Qué es esto? ¿Qué es esa distancia? ¿Qué es? De la pieza en G. Sí, correcto, pero ¿qué distancia será? ¿O qué le denominamos a esto? Esto va a ser básicamente la base, ¿sí? La base de la pieza, ¿ya? La base de la pieza. Bien, mi diámetro de fresa es menor que la base de la pieza, ¿no ve? Entonces aquí voy a añadir algo, ¿ya? Voy a añadir una condición. Y el diámetro de la fresa es menor a la base, ¿ya? Ahora, ¿por qué les pido que hagan esa consideración? Porque miren, en el supuesto caso que la tarea o el proceso de manufactura que nos pidan es realizar este mecanizado en toda la superficie de la base, ¿qué tengo que hacer? Esta fresa, ¿sí? Esta fresa deberá venir desde este punto, ¿sí? Realizar el mecanizado hasta ahí, ¿cierto? De ahí, ¿qué tendrá que hacer? Bajar y después de eso, hacer un pase más hasta que quite todo esto, ¿cierto? Hasta que quite todo esto. ¿Se entiende esa parte? Sí. Listo, ¿no? Entonces miren que aparte tendré que considerar que me faltaba, ¿sí? Que me faltaba, y yo lo puedo delimitar aquí un poquito, que me faltaba pues
toda esta parte. Toda esta parte yo no alcanzo. Y no es que esté mal, sino que con el diámetro de fresa que tengo, ¿ya? No me alcanza para mecanizar en uno, ¿no ve? Entonces, siempre y cuando se cumpla esta condición, ¿ya? Este es el volumen de material eliminado. Bien, vamos al otro caso. Vamos al otro caso. Vamos a suponer que ahora, ¿ya? Yo tengo una herramienta muy pequeñita. Es decir, voy a hacer esto. Listo. Aquí lo vamos a cambiar ya todo esto. Hasta ahí, ya, listo. Bien, ahora yo voy a suponer, ¿sí?, que en este caso yo tengo una herramienta o tengo una pieza de trabajo, miren, muy pequeña. Digamos hasta ahí. No importa si es alta, ya, pero si es pequeña. O sea, su base es pequeña, ¿no? Ahí. Bueno, y esta está alineada también ahí. Claro, esta también va a estar alineada, ¿no? Bien. Entonces, aquí el cuidado que habrá que tener, ya les digo. ¿Sí? Miren, yo tengo que realizar el mecanizado, ¿sí? El mecanizado aquí. Pero me doy cuenta, ¿sí? Y ustedes, claro que se dan cuenta. Este no hay problema, ¿no? Su límite sigue siendo aquí. De este, miren que es todavía más ancho, ¿sí? Más ancho. ¿Qué quiere decir? Que esta fresa, ¿sí?, tranquilamente va a poder realizar, a ver, voy a intentar colocarlo aquí encima. Ahí se estaría moviendo, ¿no es cierto? La fresa, miren, ahí se estaría moviendo. O sea, ¿qué les quiero dar a entender? Que fíjense que el diámetro que tengo es más grande que la pieza. Listo. Entonces, de igual forma, aquí voy a tener una profundidad de pasada ya definida, ¿no ven? Esa profundidad de pasada va a estar definida aquí, ¿sí? Ahí la voy a colocar, ahí. Listo. Entonces, esta profundidad de pasada, igual que en el anterior, ya está definido, ¿sí? Ya está definido. Pero esta profundidad de pasada es pues la que todo el sistema se ha movido, ¿no es cierto? O sea, todo el equipo me da, toda la máquina, me da la posibilidad de poner esta profundidad de pasada. En otras palabras, ¿sí?, lo voy a mover todo esto y lo que les decía en el anterior, voy a mecanizar todo esto. En el movimiento que va a tener la máquina, ¿sí?, en el movimiento que va a tener la máquina, ¿sí?, en ese sentido, ¿sí?, no va a tocar tal vez, o sea, miren, la mitad de la fresa es la que va a ser este mecanizado, ¿cierto? Bien, entonces, ¿a qué va a ser igual el mecanizado aquí? O el volumen de material eliminado, ¿a qué va a ser igual? La base por profundidad de pasada por la velocidad de avance. Ya, muy bien, estaríamos con eso correctamente, ¿cierto? Pero en este caso, ya, en este caso, igual, la sección que nosotros tenemos, voy a colocarle volumen de material eliminado, ¿sí?, que va a ser igual a la base de la pieza. Ya me equivoco en el anterior. La base de la pieza por la profundidad de corte, por la velocidad de avance, ¿sí? Esto para nosotros es, ¿cierto? Y esto va a ser siempre y cuando, y ahí es donde está el error del anterior, ¿ya? Esto va a ser si el diámetro de la fresa, ¿ya?,
es mayor, ¿sí? Si este diámetro de la fresa es mayor a la base, entonces mi volumen de material eliminado es eso, ¿no? ¿Listo? ¿Cómo era el otro? Ya no lo puedo borrar, pero si nos vamos al otro, ya también digo, si el diámetro de la fresa, si el diámetro de la fresa es menor a la base, entonces el volumen de material eliminado será igual al diámetro de la fresa. Así lo hemos puesto, ¿no? Sí. Al diámetro de la fresa por la profundidad de pasada, ¿sí? Y por el avance. Esos dos son los importantes aquí. Pensé que me había olvidado colocar esto, pero no, he colocado esto, ¿no? Diámetro de la fresa. Entonces son estos dos tipos de que podemos ver, ¿ya? De volumen de material eliminado en el caso de la fresadora, ¿ya? En el caso de la fresadora, pero entiendan como caso de la fresadora no exclusivamente una fresa, sino varios puntos de corte, ¿no? Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. En el caso del torno está bien, pues hemos visto el caso del torno, pero quiero que se lleven que es un punto de corte, ¿no? Y en el caso de la fresa quiero que se lleven el concepto de que son varios puntos de corte. Listo. Y de nuevo, quiero que quede claro estas expresiones, ¿ya? Si el diámetro de la fresa, es este diámetro que está en amarillo, ¿ya? Es mayor a la base, ¿sí? Es mayor a la base de la pieza, entonces directamente yo voy a contemplar la base por la profundidad de corte, por la velocidad de avance. Esto me va a dar milímetro cúbico minuto, ¿cierto? Bien, pero si el diámetro de la fresa es menor a la base, quiere decir que esto es más chiquitito que toda la base de la pieza, entonces lo que tengo que utilizar es el diámetro de la fresa por la profundidad de pasada y por la velocidad de base. Listo. ¿Hasta ahí hay alguna preguntita? ¿Qué dicen? ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Sí, Bien. Ahora, vamos a ver como la última partecita, ¿ya? En el caso de la fresa especialmente. Aquí yo voy a colocar mi pieza de trabajo, ¿ya? Vamos a colocar la pieza de trabajo aquí. ¿Sí? ¿Listo? Esta pieza de trabajo va a estar aquí. Vamos a hacerla más pequeña, no importa. Vamos a colocar lo que yo les había dicho, sí, nuestra fresa. Ahí, ¿ya? Pero vamos a entender que es más grande, sí que es más grande, ¿listo? No hay mucho problema en eso. Entonces, aquí que, si este es más grande, ¿cómo sería el volumen de material eliminado? Buscamos la base de la pieza. Correcto. Utilizamos esta base de la pieza, ¿no? Bien. Listo. Pero aquí lo que quiero en realidad mostrarles es esto. De nuevo voy a utilizar esto. Miren. Voy a colocarle aquí esta como nuestra plaquita, ¿ya? Voy a colocarle aquí también nuestra plaquita. ¿Sí? Aquí también nuestra plaquita. Listo, y aquí también nuestra plaquita. ¿Ya? Bueno, voy a añadirle aquí plaquitas para que tengamos más. Bien, cada una de estas es para nosotros considerado que, a ver, vamos a hacerlo
rápidamente bien esto. Por si hay auxiliares de dibujo que están viendo, me van a observar, ¿no? Varias cosas. Y ya. Listo. Entonces ahí nosotros podemos tener, sí, nuestro ejército. Y ya. Listo. Una tarea importante a veces radica en qué, en simplemente hacer un esquema bueno, ¿ya? Yo a esto le voy a colocar números. Este será el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8. No hay donde perderse, ¿no? Es el número de cada placa, o de cada plaquita, pero, ¿no? Es el número de cada plaquita. Listo. Si hacemos otra vez la misma relación que he dicho el anterior, es decir, de ver diámetros, ¿sí? Miren, me doy cuenta de que esto, ¿sí? Con esto, sí, tranquilamente puedo hacer el mecanizado con un solo movimiento de la fresa, ¿cierto? Ya. Voy a irlo aproximando, ¿sí? Voy a ir aproximando esto. Esta fresa, todo esto, lo voy a ir moviendo en este sentido. Voy a irlo moviendo hacia allá. ¿Sí? Voy a ir moviéndolo hacia allá. ¿Qué va a pasar? Primero voy a tener una pequeña, ¿sí? Rotación, ¿cierto? Estoy teniendo una rotación ahí. Listo. Y si analizamos, bueno, tan solamente por un sentido didáctico, yo voy a hacer que coincida aquí la plaquita 1. ¿Listo? Entonces miren que la plaquita 1, lo que va a hacer, ¿qué va a hacer? Va a empezar a sacarle este pedacito. Ahí. ¿Sí? Nosotros podemos decir que va a comenzar por ahí. ¿Ya? Ahí. Nosotros podemos decirle que va a hacer eso. Tal vez aquí le ponemos, este es el paso de la plaquita 1. Listo. Luego de eso, ¿qué va a pasar? Vamos a tener el paso de la plaquita 2. ¿No? El paso de la plaquita 2 va a estar también, pues, va a comenzar, sí, tal vez hasta ahí. ¿No? O sea, se entiende, miren, o sea, lo que quiero que entiendan es que no todas las plaquitas trabajan al mismo tiempo, sino de acuerdo a cómo las voy a ir introduciendo al material, ¿no? Y aquí yo puedo decir que esta va a ser mi plaquita 2, la que ha hecho este trabajo. Y así sucesivamente podemos ir diciendo cada plaquita que va a ser pues un trabajo, ¿no? Va a ser ahí un trabajo, sí, va a tener una parte de mecanizado, sí. Y así vamos a ir viendo que trabajan básicamente que esta, ¿no? Y así vamos a ir realizando el mecanizado. ¿Listo? Entonces, ¿a qué va esta referencia? ¿O a qué quiero llegar? Lo que quiero darles a entender es que cada una de estas, voy a trazarlo así, a ver, espero que se note. Miren, desde aquí hasta aquí, ¿quién ha trabajado de ahí hasta ahí? La plaquita. ¿Cuál plaquita, pero? La 1. Correcto. La 1. Miren, ahí ha trabajado solo la plaquita 1, ¿ya? Entonces, ¿qué también hemos dicho que se le puede llamar en la fresa a estas partes cortantes? Dientes. Correcto. Bien. Muy bien. Miren, estos también pueden ser llamados dientes. Entonces, lo que estoy avanzando aquí es un espacio, y ese espacio es 1 milímetro, o bueno, son unidades que van a ser en milímetros porque es una longitud, pero
¿Quién ha avanzado eso? La plaquita. ¿Qué es la plaquita? Un diente. Entonces es correcto decir que pueda tener un avance de milímetro diente. ¿Ya? Es correcto que pueda decir esto. ¿Listo? Entonces, también el avance, ¿ya? Eso lo podemos anotar aquí. También el avance, ¿sí? Generalmente está en FZ. Bueno, he encontrado un libro que tiene mucho ejercicio de estos, se los voy a compartir después. Prácticamente hay ejercicios resueltos, es como un solucionario, ¿ya? Ahí está denominando FZ, ¿ya? Y ahí dice que es el avance por diente. Listo. Entonces dice que este avance por diente, ¿ya? Aquí lo voy a colocar así. Puede ser denominado por los milímetros por diente que se tenga. Y este es un caso muy común, porque en realidad, cuando estas plaquitas son intercambiables, cuando utilizamos plaquitas son intercambiables. Ya, ahí estaba mal dicho. Cuando estas plaquitas nosotros las tenemos que intercambiar, ya, nosotros podemos saber y determinar cuánto es en realidad cada plaquita lo que me aporta. Entonces aquí viene un concepto. ¿Cómo llego de este avance, ya, de estos milímetros dientes, ¿sí?, a lo que yo considero mi avance, que es en milímetro? Entonces analicemos. Aquí les hago una pregunta. O sea, tengo que convertir esto, milímetro por diente, ¿no? Yo sé. Vamos a decir así. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plaquitas, 8 dientes, ¿cierto? Ya tengo el pase del 1. ¿Cuándo vuelve a pasar el 1 otra vez? Cuando cumple un ciclo. Después de una revolución. Exacto, un ciclo, pero para nosotros una revolución. Así está más claro, ¿cierto? Una revolución. Entonces, aquí voy a poner que esto puedo llegar a ser todos los dientes. O sea, voy a poner, generalmente se dice Z. Z dientes. Z dientes. ¿Ya? Z dientes en una revolución. Listo. Ahora, ¿qué más necesitamos? ¿En qué tiempo se hace la revolución? Correcto. Y esa será la velocidad que nosotros tenemos de la máquina. Revoluciones por minuto. Y listo. Miren que así de simple, así nada complicado, nosotros hemos llegado a establecer que miren, aquí este diente se va, este diente se va, esta revolución se va, esta revolución se va, y lo que tengo son milímetros minuto, ¿no? Es muy sencillito de llegar hasta esta expresión y nos va a servir. Ahora, ¿por qué nos sirve o por qué es importante tener claro este concepto de lo que es el milímetro por diente? Vamos a estar realizando el mecanizado. ¿Y qué va a pasar? Sencillamente, pues que una de estas, esta va a fallar, va a romperse. ¿Sí? Se va a romper. Listo. ¿Qué hacemos en ese caso? Disminuimos el número de dientes, Z. Ha disminuido, ¿cierto? Bien, entonces miren que vamos a disminuir también, podríamos ver que nuestro avance también está disminuyendo. No se olviden que el avance entra en el volumen de material eliminado. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo menos dientes, menos volumen de material eliminado, ¿ya? Pero no se trabaja así con esta forma, ¿ya? O sea, si este ha fallado, yo no puedo trabajar así. Uno, ¿por qué? Porque puedo desbalancear mi máquina. ¿Ya? Puedo desbalancear mi máquina, puedo tener imperfecciones, no se hace eso.
pero va a llegar el momento en que son muy necesarios seguir trabajando. Entonces, ¿qué se puede hacer eso? ¿Qué se les ocurre que puedan hacer? Ya no tienen esto. ¿Qué pueden hacer? Disminuir la velocidad de avance. Casi, casi. Pero ¿saben qué tendrían que hacer? Esto. Disminuir las plaquitas. Ahora, ¿por qué estas? Porque están alineadas, o bueno, están en una condición que pueden cumplir un equivalente. Ahí es como si hubiera conseguido que solamente 4 plaquitas estuviesen trabajando y no hay problema, ¿sí? No hay problema. Disminuyo la velocidad de avance, ¿sí? Porque he disminuido el número de plaquitas. Listo. Entonces miren que una regla es así. Ahora hay que buscar, no todas tienen 8 dientes, ¿no ve? Hay algunos que tienen 9, por ejemplo. En la de 9, ¿qué van a hacer? ¿Qué figura van a buscar? Sencillamente será un triángulo, ¿no? Entonces son características que ustedes tendrán que ir para hacer un balanceo, ¿no? Un balanceo rápido y con esto pueden seguir trabajando, ¿no? Pero con el cuidado de disminuir el avance. No hay mucho problema más también en eso, ¿ya? Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo claro de esta parte? El avance por diente. Listo. Bueno, entonces miren que es común, ¿sí? Para nosotros va a ser común que podamos encontrar esta expresión, o por lo menos nuestro avance, ¿ya? Va a ser muy común que nos den el avance, este FZ, en milímetro diente, ¿ya? No se van a olvidar. Z es el número de dientes, o el número de puntos de corte, ¿ya? Y bueno, y tendrán una revolución, ¿no? Siempre van a tener las revoluciones. Listo. Bien, entonces, así de esa forma nosotros hemos hecho ahora de los multipuntos o de varios puntos. De un solo punto y de varios puntos. Listo. ¿Qué nos falta hacer? En el caso del taladro les voy a explicar muy generalmente porque está dentro de uno de estos, ¿cierto? Es que el taladro ya tiene 2 puntos de corte. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Solamente dar 2 plaquitas o 2 puntos de corte y miren que vamos a encontrarlo facilito. No hay mucho para ver, ¿ya? Entonces eso va a ser sencillito. Bueno, yo les agradezco por haber asistido a clase. Y nos veríamos el día martes. ¿Listo? Ya. Que les vaya bien. Adiós, adiós.